El tema que vamos a abordar el día de hoy es Sigmund Freud. Este es el video parte 1. Algunos aspectos de su biografía. Freud nació el 6 de mayo de 1856 y muere el 23 de septiembre de 1939. Es un médico neurólogo austriaco de origen judío. Fue considerado el padre del psicoanálisis. En 1885, recién recibido, se va a estudiar a París. Se va a estudiar con Jean-Martin Charcot, quien trabaja con algunas mujeres que tenían histeria. En el caso de lo que fue la histeria, el término era derivado de la palabra con la que los griegos identificaban al útero, por lo cual la histeria era considerada una enfermedad únicamente de las mujeres. Se creía que los movimientos de este órgano provocaban gran cantidad de perturbaciones. Y durante algunos siglos esta teoría era la única vigente para dar cuenta de los síntomas de las mujeres que tenían que ver con esta enfermedad conocida como la histeria. En lo que fue la época de Freud, las recomendaciones para estas enfermas eran algunos baños termales, masajes, electroterapia, curas de descanso y algunas otras. Sin embargo, a veces estos procedimientos no daban ningún resultado a esta enfermedad de la histeria. Por lo que Charcot junto con Freud comenzaron a tratar a algunas de estas mujeres. También conoce a Joseph Breuer, quien experimenta con un método llamado hipnosis, lo que era la famosa hipnosis catártica, en una mujer de 21 años, a quien él le llama Anao. Anao, su nombre era Berta Pappenheim, quien más adelante, ya una vez que fue curada de histeria, se convirtió en una líder feminista en Alemania y fue fundadora de algunas escuelas y centros para pobres. Cuando ella tenía histeria, parte de los síntomas que tuvo fue parálisis en las extremidades derechas o izquierdas, a veces eran de forma alternativa, deficiencias en la visión, tos nerviosa, dificultades para sostener la cabeza, asco frente a algunos alimentos, incapacidad para beber, imposibilidad de comprensión de la lengua materna, algunos estados de confusión o a veces delirios. En 1886, Freud funda su propio consultorio, en donde usaba lo aprendido usando la hipnosis para curar la histeria, pero comprueba que no todos los casos de los pacientes son hipnotizables y no siempre los síntomas solían desaparecer. Se dieron cuenta que cuando hipnotizaban a alguien que presentaba histeria, se le pedía que recordara algunas circunstancias en las que inicialmente comenzó a presentar síntomas. Por lo regular también se dieron cuenta que la mayoría de estas situaciones eran demasiado tristes. Y Freud decide aplicar esto en sus pacientes de lo aprendido de Charcot y de Breuer. Sin embargo, se dio cuenta que a él no le funcionaba como debiera. Y en relación a Charcot, a su primer hijo le pone el nombre de Jean-Martin, como Jean-Martin Charcot. Junto con Breuer, escribe un libro que se conoce como Estudios sobre la histeria. Entre ambos escriben este libro y mencionan que el recordar algo que ha sido reprimido, de forma automática desaparecía un síntoma de histeria. Sin embargo, les vuelvo a mencionar, cuando Freud funda su consultorio, se da cuenta que no todos los casos eran personas que se podían hipnotizar en primera y en segunda, si lograba hipnotizarlas, a veces
no desaparecían todos los síntomas. Y pues se dio cuenta que en realidad no funcionaba como tal. Entonces, Freud, hasta cierto punto, prefiere dejar de usar lo que es la hipnosis. Freud formula la existencia del inconsciente, en el cual pues no tiene un lugar material, es decir, físicamente no podemos encontrar el inconsciente en ninguna parte de nuestro cuerpo. Y bueno, él a eso le denomina lo que es el famoso aparato psíquico. El aparato psíquico está conformado por tres partes. Lo que sería el consciente, que pues obvio es un nivel de conciencia como resultado de la estimulación externa o de experiencias internas revividas. Es la realidad. En el caso del preconsciente o del subconsciente, son algunos recuerdos que tenemos de forma latente y que pueden llegar a surgir de forma espontánea y deliberadamente a través de alguna asociación o alguna estimulación. Son recuerdos que probablemente están reprimidos, pero que no se han mandado como tal a ese inconsciente y de forma simple se pueden recuperar a través de cualquier estímulo. Él menciona que pues bueno, tiene mitad de realidad y bueno, mitad no real. En el caso del inconsciente, tenemos lo que es el depósito mental de muchas situaciones pasadas y por lo regular situaciones que pues tienen cierta restricción moral y que reprimimos. El inconsciente pues no tiene absolutamente nada de real. Para poder acceder a lo que era el inconsciente, Freud descubre un método, el método de la asociación libre. Que bueno, cuando estaba en terapia con el paciente, se le pedía que recordara algo que había olvidado. Y entonces, a veces aparecían ciertas ocurrencias aparentemente incorrectas. Sin embargo, esas ocurrencias tenían que ver con alguna situación que el paciente había reprimido. En el caso de asociación libre, la persona a veces respondía, creo que, recuerdo que, pienso que, se me vino a la mente esta situación. Podría ser que tal vez es esto. ¿Sí? Entonces, era la forma en la que la persona respondía. Aparentemente, pues era incorrecta, sin embargo, estaba accediendo a ese material inconsciente sin hacer uso de la hipnosis. En el caso de Freud, pues bueno, él decía que mediante la asociación libre obtenemos valiosos restos de ese inconsciente. En el caso de lo que fue también los chistes, también tenían que ver con material inconsciente. A veces las personas hacían ciertos chistes que tenían que ver con algunas restricciones morales. Era una forma en la que expresaban todo lo que reprimían. Y pues lo hacían a través de algo gracioso. Sin embargo, a veces eran cosas simples, a lo mejor alguna crítica a la sociedad o a veces chistes de ellos mismos. Otra situación o otro método que Freud utilizó para acceder al inconsciente fue la interpretación de los sueños. En el caso de los sueños, se dio cuenta que a veces representaban deseos ocultos o deseos reprimidos. A veces eran deseos que ni la misma persona conocía y pues eran esos deseos ocultos, o a veces deseos que la persona decía, quiero hacer esto, pero por alguna situación moral prefería reprimirlo. En el caso de los sueños, había dos tipos de contenido, el contenido latente y el contenido manifiesto. El contenido latente es como tal todo lo acontecido en el sueño y el contenido manifiesto es la forma en la que el inconsciente se manifiesta en ese contenido latente.
hay un ejemplo de una paciente que acude con Sigmund Freud y le dice que tuvo un sueño en el cual quiere dar una comida, pero que pues no dispone de mucho salmón. Y pues entonces piensa salir a comprar lo necesario, pero recuerda que es domingo y que las tiendas están cerradas. Intenta telefonear y resulta que el teléfono no funciona. Por lo tanto, tengo que renunciar al deseo de dar una comida. Platicando con esta paciente, Freud se da cuenta de que en realidad su esposo en la tarde, antes de que ella se fuera a dormir, le comentó que debido a su sobrepeso iba a dejar de consumir carne, que iba a empezar a realizar una dieta. Cuando la señora se va a dormir, presenta este sueño. Es decir, estaba manifestando lo que su esposo le acababa de contar y bueno, manifestando a su vez también su sentir, ¿no? Esa impotencia de que ella quería cocinarle algo que le fuera rico y que pues le gustaba mucho, que sin embargo pues él no podía comer. Y bueno, también su deseo de que ella quería hacer esa comida para su esposo. Ese deseo reprimido pues lo manifestó en el sueño. Freud también menciona que existen algunas estructuras de la personalidad. Tenemos al ello, que pues es el principio del placer. Aquí se encuentran todo lo que son los impulsos y algunos efectos asociados con frustraciones o con gratificaciones. En el caso de lo que es el yo, es el que está en un principio de realidad y que bueno, consiste en los aparatos psíquicos. Hay algunas cuestiones de memoria, de percepción y pues que capacitan al individuo para pensar y actuar en su ambiente. Su función consciente en estar al servicio del ello, como de la realidad y armonizar sus demandas conflictivas. El yo vendría siendo el que toma la decisión de hacerle caso al ello, a esos impulsos, o hacerle caso a la otra estructura de la personalidad, que es el superyo. El superyo es el principio del deber ser, todas las cuestiones normativas. Y bueno, se le considera una autoridad internalizada que evalúa los impulsos del ello y de las actividades del yo en función de ciertos estándares. Hay dos aspectos de lo que es el superyo, lo que es la conciencia moral y el ideal del yo. Por un lado, lo que dice la sociedad y por otro lado, el que me gustaría ser, la imagen que quiero darle a los demás. Y pues a veces el yo trata de evitar esa desaprobación del superyo. Cuando el yo se deja regir por el ello, después a veces viene un sentimiento de culpa, un sentimiento que pues viene manifestado de este principio del deber ser del superyo. ¿Sí? Entonces el yo es el que decide si hacerle caso a esos instintos o hacerle caso a todas las normas. En el caso de Freud se habla de la famosa teoría del iceberg, es decir, en este manifiesta tanto las estructuras mentales o aparato psíquico, así como las estructuras de la personalidad. Podemos ver en la imagen que el consciente como tal es lo que podemos ver del iceberg y tiene un poco de superyo y un poco de yo. En el caso del preconsciente tenemos al yo y al superyo, sería como la parte superficial de cierta agua que todavía nos permite ver un poco lo que hay. Pero por otro lado tenemos el inconsciente, en donde pues ya no hay visibilidad. Ahí encontramos totalmente al ello y una parte del superyo. Existen también dos instintos del yo que menciona Freud. Menciona que pues para la autoconservación pues la persona tiene estos dos instintos. El instinto thanatos, o también conocido como el instinto de muerte, que pues
puede explicar algunas cuestiones a veces del sadismo o del masoquismo. Y lo que es el instinto del eros, que es el instinto de vida, que pues son todos esos instintos que tienen que ver a veces con la sexualidad o algunos otros instintos del yo, como por ejemplo instintos de supervivencia. Hay ocasiones en las que la persona tiene ese instinto de muerte, es decir, a veces le gusta sentir cierto dolor, o a veces se daña a sí mismo. Y hay personas que tienen un instinto de vida, que al contrario, aman la vida, les encanta disfrutar de lo que tiene la vida, ya sea a veces hasta de un amanecer o algunas cuestiones de tipo sexual. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos estos dos instintos del yo. También Freud, dentro de lo que son su teoría, tenemos lo que son los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son recursos del yo para disminuir la ansiedad. A veces la persona no sabe cómo lidiar con esa ansiedad que genera a veces la lucha entre el ello y el superyo. Y para eso, pues entonces tiene ciertos mecanismos con los que se defiende de los demás o de la sociedad. Uno de los mecanismos de defensa es la racionalización. La racionalización es un proceso de excusa del yo en el que se repudia mediante una lógica errónea la responsabilidad por la incapacidad para aliviar cierta frustración o resolver cierto conflicto. Con eso se absuelve de la culpa y se ablanda a la ansiedad. Aquí tenemos una imagen, el dibujo dice: de acuerdo con mi horóscopo y según la Biblia, en ese lugar me hubiera enfermado. Es decir, es una excusa, ¿sí?, perfectamente racionalizada de algo que no hizo, a un lugar al que a lo mejor no fue, porque a lo mejor no tenía ganas, pero da esta excusa perfectamente racionalizada. Otro de los mecanismos es la proyección. Este es uno de los más comunes que la mayoría conoce o que ha escuchado. El individuo siente que sus propios motivos frustrados o en conflicto los posee otra persona y esta irradiación psicológica le permite despojarse del fracaso. ¿Sí? Vemos en la imagen que dice: y todo por tu culpa. Es decir, a veces proyectamos en los demás cosas que no nos gustan de nosotros mismos o cosas en las cuales nos hemos sentido fracasados, y si vemos que el otro triunfa, pues a veces comienzan las críticas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el mecanismo de proyección. Tenemos el mecanismo de fantasía, que consiste en soñar despierto. A veces la persona se ubica en un contexto totalmente fuera de la realidad, como cuando pues se quiere ocupar un puesto ejecutivo sin tener a veces los conocimientos ni la experiencia requerida, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, sueñan con ser cantantes cuando pues bueno, no conocen nada de música, ¿sí? O hay personas que sueñan con tener, no sé, carros muy lujosos cuando pues no saben ahorrar o no saben administrarse para poder conseguir eso. Entonces, bueno, a veces se cae en un mecanismo de fantasía, que es ese soñar despierto. Imaginar que son otra persona o que pueden hacer otras cosas diferentes a las que hacen. Tenemos la formación reactiva. En este mecanismo se caracteriza por la existencia de sentimientos ambilaterales y simultáneos, predominante ser reemplazado por su contrario. ¿Sí? La formación reactiva sería como la persona que a veces es hipócrita. En el dibujo lo podemos ver, dice: sí, él es lo máximo, yo lo respeto y lo admiro, pero por otro lado está pensando: ojalá se muera. ¿Sí? Entonces, a veces la persona piensa una cosa y dice otra. Son esos sentimientos ambilaterales. Tenemos el mecanismo de sublimación.
La sublimación es la adaptación lógica y activa del individuo a las normas del medio con provecho para sí mismo y para la sociedad. Otra forma de hablar de la sublimación es referido a las personas que a veces tienen demasiadas actividades para no dedicarse a lo que realmente importa o para no estar a veces consigo mismos. Entonces, hay personas que de tal hora a tal hora hago esto, de tal hora a tal hora esto, y realmente no se dan el tiempo para estar con su familia o para estar con ellos mismos. A ese mecanismo se le conoce como sublimación. ¿Por qué? Porque a lo mejor el estar con la familia le causa cierto conflicto o el estar consigo mismo, pues le causa igual algún conflicto, alguna culpa y pues mejor prefiere mantener su mente ocupada en otras actividades. Por otro lado tenemos desplazamiento. El desplazamiento es cuando la persona no está en posibilidad de enfrentarse directamente al objeto que produce la frustración y la agresión, por lo cual lo transfiere a otra persona o cosa. ¿Sí? Es decir, desplazar cierto sentimiento hacia otra persona o cierta cosa. ¿Sí? Vemos en la imagen, es muy clara, dice, toma esto, jajaja, ja, ja. Ojalá tú fueras mi jefe, muere. ¿Sí? Es decir, no puede agredir de esa forma a su jefe, sin embargo lo hace pues con ese libro, ¿no? O probablemente el libro tenía que ver con cuestiones de su jefe, o de su oficina, y pues se desquita con eso, ya que no lo puede hacer con la persona directamente porque a lo mejor lo puede despedir, ¿sí? Entonces es desplazar como tal el sentimiento hacia otra persona o otra cosa. Tenemos por otro lado la intelectualización. Aquí la persona oculta un descuido con terminología técnica para que no se pueda evaluar fácilmente su exactitud, ¿sí? Es decir, la persona a veces utiliza ciertos términos demasiado intelectualizados, demasiado elevados, para no decir que a veces desconoce de cierto tema, o que pues no sabe qué excusa dar, ¿sí? Entonces utiliza pues esa intelectualización, ¿sí? Vemos en la imagen, dice, y por lo tanto él es un parsimonioso, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que si la persona no conoce que es un parsimonioso, pues no se va a sentir ofendida ni tampoco halagada, entonces finalmente pues está defendiendo de las actitudes que pueda tomar el otro. En el caso de lo que es la negación es uno de los mecanismos más primitivos y operantes, es decir, es un medio por el cual se rechaza todo lo que causa cierto displacer en la realidad, ¿sí? A veces negamos ciertas cosas, porque por una cuestión social, no me va a aceptar tal persona y pues mejor lo negamos, ¿sí? El más puro ejemplo es el que hacen los niños cuando, por ejemplo, se les pregunta ¿quién lo rompió? Y el niño luego contesta yo no fui, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Está negando porque pues sabe que probablemente lo van a regañar por esa acción que hizo. Por otro lado tenemos compensación, es decir, se presentan sujetos que al carecer de algo tratan de reemplazarlo o complementarlo, ¿sí? Vemos la imagen que dice soy gordito pero simpático, ¿sí? Como su nombre lo dice, la persona compensa algo que no tiene por algo que sí tiene, ¿sí? A eso se refiere, va compensando. A veces exalta sus cualidades para ocultar ciertos defectos. Por otro lado tenemos un término que es importante y que surge cuando Freud se da cuenta que la hipnosis no resulta y se da cuenta que muchas personas tienen resistencias, ya sea para lo que es como tal la hipnosis o el proceso de terapia. Las resistencias son las posturas que asume el entrevistado al eludir el objeto real de la entrevista. A veces en terapia se le pregunta al paciente
por cierta situación y la persona dice, prefiero no hablar del tema. ¿Sí? Es decir, hay una resistencia hacia ese tema o hacia cierta persona. ¿Sí? Las manifestaciones más importantes de la resistencia a veces son el silencio, a veces las pausas demasiado prolongadas o a veces el no querer hablar de manera determinante sobre un tema, es decir, no quiero hablar de eso. La proyección de rechazo a través de la imagen corporal, la confusión en los datos proporcionados con respecto a tiempo y espacio. ¿Sí? A veces se les pregunta, oye, ¿qué hiciste ayer? Y la persona, pues, evita, ¿no? Hablar de cierto tiempo, del día, porque a lo mejor no le fue muy bien, no quiere hablar de eso, y pues simple y sencillamente no menciona que sucedió esa situación, ¿sí? Entonces, a eso se refieren las resistencias. Y como lo dije, también tenía que ver a veces con la hipnosis. Hay personas las cuales, pues, no se permitían ser hipnotizadas. ¿Por qué? Porque presentaban esas resistencias. A lo mejor el miedo a que el psicólogo conociera algún aspecto de su vida o a veces esa inseguridad hacia ellos mismos, pues respecto a qué van a decir, a lo mejor y ahí salen ciertos deseos que tiene ocultos, o cierto enojo, y entonces por eso es que presentaban esas resistencias. Y bueno, pues hasta aquí sería todo de la primera parte de la teoría de Sigmund Freud. En el siguiente video hablaremos sobre lo que son las etapas psicosexuales, de las cuales pues también habla Sigmund Freud, la división que da por edades, que implica cada una y las fijaciones que puede llegar a tener la persona en cada una de esas etapas. Pues muchas gracias.